El problema de hacerlo así con el tipo de dato any es, por ejemplo, supongamos que esta aplicación la dejamos por un momento, nos tomamos un tiempo, nos ponemos a hacer otro tipo de desarrollos y luego cuando regresemos a nuestra aplicación para agregarle más cosas, mostrarle más información a los usuarios, resulta que debido a que la variable es de tipo any, no sabemos con exactitud qué más información tiene esta variable y por lo tanto tenemos que hacer otra vez el mismo proceso de imprimir en la consola para ver cómo viene la estructura, o en su defecto tener que ir al servidor, a nuestro web API, revisar el tipo de retorno que nos hace este método, en este caso el método get, que es el que estamos utilizando, ver el objeto que se llama resultado data, ver que el resultado data me devuelve una clase de tipo resultado con status mensajes y a su vez un data que es una clase genérica, y esta clase pues puede tener los datos de la tabla, y los datos de la tabla lo vamos a obtener otra clase que nos indica que va a tener una clave de medida. Y como podemos observar, este es un proceso demasiado largo y tedioso para poder determinar qué otros valores le podemos visualizar al usuario. ¿Cómo podemos evitar todo este problema? Pues bien, aquí viene el rescate, los modelos. Bueno, de momento lo que vamos a hacer, nos crearemos un modelo con este resultado data que, como podemos observar, tiene tres campos: un status de tipo booleano, un mensaje de tipo string y un data de tipo dinámico. Vamos a nuestro ejemplo y vamos a crearnos otra carpeta, la cual le llamaremos modelo. Dentro de esta carpeta nos vamos a crear un primer modelo, clic derecho, abrimos terminal integrada, limpiamos terminal y vamos a crear el modelo con ngGenerateClass y le vamos a llamar en este caso mdl API Result. Ponemos un enter y esperamos y listo. Vamos a concentrarnos en este primer modelo. Olvidamos quitar el archivo de prueba, no hay ningún problema, lo quitamos manualmente. Bien, abrimos nuestro modelo y este modelo vamos a declarar los tipos de datos que vimos hace un momento. Tenemos por una parte el campo status, que es de tipo boolean. Tenemos otro campo llamado message, string, y tenemos un campo llamado data que de momento lo vamos a poner en. Creamos el constructor y inicializamos nuestros valores. El punto status es igual a falso, el punto message es igual a vacío y es igual a no. Listo. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar esto? Vamos a grabar todos estos cambios. El primer paso que vamos a hacer es regresar a nuestro servicio para modificar nuestra variable, y en esta ocasión le vamos a indicar que ya no es un any lo que nos va a retornar. Ahora lo que va a retornar esto es un modelo de tipo API Result. API Result y importamos esta clase. Listo. Una vez hecho esto, nos regresamos a nuestro componente y vamos a indicar que medida ya no es de tipo any, sino que va a ser de tipo API Result. Vamos a indicar a new Result y listo. Vamos a importar esto y listo. Ahora fíjense lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a imprimir medidas de nuevo y listo. Vamos a grabar todo esto y vamos a probar. Regresamos a nuestra aplicación, limpiamos consola y presionamos el botón. Como podemos observar, aparentemente no ha cambiado nada, simplemente estamos imprimiendo el objeto medida, el cual tiene los tres campos que hemos definido. No obstante, ya sabemos de antemano los posibles valores que tiene nuestro objeto medida. Si retornamos a nuestro ejemplo, colocamos aquí, por ejemplo, en otra función, vamos a suponer en el evento línea, yo pongo medidas punto
y aquí me aparecen los 3 campos que ya tiene este objeto. Sin embargo, nos falta trabajar todavía en esta parte porque hemos indicado que el campo data es de tipo dinámico en nuestro modelo de tipo N. Vamos a indicar que este objeto en particular también tiene una estructura de datos, como podemos observar aquí. Tiene una clave medida SAT, un nombre, etcétera, etcétera, como podemos observar acá. Acepta decimales, bien. Entonces tenemos que crear otro modelo para indicar que este campo data es de tipo modelo de la base de datos. Vamos a ver cómo hacemos esto. De momento eliminamos esto que coloqué acá de prueba y nos vamos a crear una segunda clase. Para ello vamos a nuestra carpeta modelo, abrimos la terminal, limpiamos y creamos una segunda clase con el comando ng-generate-class y le vamos a llamar mdl, y en este caso le vamos a decir que son medidas. Aplicamos skip test para que no nos genere el archivo de pruebas. Damos un momento y listo, nos ha creado nuestro modelo de medidas. Vamos a abrirlo y vamos a implementar los campos que va a contener esta medida. Para ello vamos a nuestra base de datos, indicamos, para mayor seguridad vamos al Web API para ver los datos que nos retorna el Web API en ese punto. Podemos copiar todo esto y nos vamos a nuestro proyecto y solamente nos va a servir de referencia. Tenemos un campo clave que es de tipo string, como observamos. Tenemos otro campo clave medida SAT, el cual también es un campo string. Tenemos otro campo llamado nombre, el cual es de tipo string, y por último tenemos acepta decimales, el cual en este caso observamos que es de tipo numérico. Podemos eliminar todo esto, creamos el constructor y procedemos a inicializar todos los campos. El punto clave es igual a vacío, el punto clave SAT es igual a vacío, el punto nombre es igual a vacío, y por último punto acepta decimales lo vamos a definir como 0. Grabamos los cambios y nos regresamos a nuestro API Result, y en esta ocasión el data ya no va a ser de tipo N, va a ser ahora de tipo modelo medidas. Vamos aquí, importamos y nos aseguramos que importó desde acá directamente. Hacemos la corrección acá, vamos a llamar a new, en este caso modelo medidas, para que llame al constructor del modelo de las medidas. Listo. Grabamos cambios, regresamos a nuestro proyecto, limpiamos todo y aparentemente no ha pasado absolutamente nada. Como podemos observar, seguimos obteniendo los resultados de manera correcta. Sin embargo, aquí es donde radica la gran importancia. Ya con este cambio que hemos hecho, nosotros ya sabemos de antemano que nuestra variable medidas es de tipo API Result, el cual ya tiene una estructura definida que es status, mensaje, tiene un campo data, el cual a su vez es un tipo de dato medidas que tiene todos estos campos. De esta manera nosotros podemos hacer operaciones, podemos hacer llamados a los diferentes campos sin estar revisando ya sea la base de datos, ya sea el Web API, o estar imprimiendo en consola el objeto para ver la estructura de datos que tiene el resultado que nos retorna el Web API. Gracias a esto nosotros ya sabemos de antemano que el Web API nos va a retornar este modelo exactamente como lo hemos definido en este punto. Para finalizar el ejercicio vamos a imprimir los datos. Para ello vamos a poner aquí un H3 y vamos a indicar datos
obtenidos, imprimimos un HR y a continuación vamos a imprimir la lista de nuestros resultados. Vamos a agregar un div y vamos a utilizar la directiva ng4. Vamos a indicar let medida de tipo punto medidas punto, y nos interesa imprimir qué cosa. Pues ahora sí podemos ir directamente a nuestro objeto, determinar que tiene un campo data y este campo data tiene a su vez todos estos valores. Entonces vamos a iterar sobre el campo data de esta forma. Listo. Una vez dentro del div vamos a imprimir cada uno de los objetos y para ello vamos a utilizar un h4 y vamos a indicar medida punto y vamos, bueno, antes de eso vamos a poner la etiqueta clave, que es el valor que sabemos de antemano gracias a nuestro modelo, que permítame un segundo, que se llama clave. ¿Ok? Entonces imprimimos aquí med.clave, veamos esto. Tenemos nuestro segundo elemento que es clave medida SAT, ponemos como etiqueta y como valor. El siguiente elemento es el nombre, lo colocamos como etiqueta y como valor de nuestro objeto. Y por último acepta decimales. Guardamos todo esto y vamos a ver el resultado. A ver, nos está dando un pequeño error. Vamos a ver cuál es el problema en este caso. Nos menciona que el error se encuentra en el HTML, en el ng4. Dice que el tipo de dato del modelo de medida no es asignable a un iterable. Ok, aquí al parecer el problema es que medida no está declarado, o al menos el campo data no está declarado como un arreglo. Recordemos que ng4 se utiliza para iterar sobre arreglos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vamos a nuestro modelo, el modelo API Result, que es al que nos estamos conectando, y al campo data. Efectivamente, como podemos observar, no está declarado como arreglo. Esto lo solucionamos indicando que este es de tipo array y el array es de tipo medidas. Eso significa que vamos a obtener una lista de medidas y es exactamente lo que nos estaba pasando acá. Y bueno, aquí en este punto vamos a indicar que esto es un arreglo. Guardamos cambios, esperemos que esto solucione el problema y esperamos y listo. Efectivamente con esto se solucionó. Vamos a aprovechar para que una vez impreso los datos imprimamos un break para que haya una pequeña separación de nuestra información que se va a imprimir. Guardamos cambios, esperamos un momento y regresamos a nuestro proyecto. Refrescamos la información y listo. Bien, vamos a contraer un poquito esto y vamos a proceder a darle clic a nuestro botón. Y como podemos observar, el estatus es correcto, la lista de medidas, tenemos el mensaje y la lista de datos obtenidos. Tenemos la lista obtenida. Aquí al parecer no nos está imprimiendo los valores, vamos a ver el motivo, pero podemos observar que sí está iterando de forma correcta. Bien, vamos a ver qué falta. Nos regresamos al código y bien, lo que observamos aquí es que estamos imprimiendo esto como si fuera una mera etiqueta. Tenemos que hacer un par de cambios. Lo primero es que nuestra variable le pusimos medida y tenemos que poner aquí medida.clave, medida clave, medida SAT, medida.nombre y por último medida hexadecimales. A continuación, el siguiente cambio es indicar que esto vamos a usar el binding para indicar que lo que queremos es imprimir una variable. En este caso es el campo de nuestro objeto medida.
Vamos a hacer los cambios, guardamos y esperamos al resultado. Aparentemente todo está correcto. Regresamos a la aplicación, presionamos nuestro botón y listo. Aquí estamos viendo clave medida A, actividad, tenemos esto que es bolsas, centímetros, etcétera, etcétera. Listo, esto ha sido todo. Espero te sea de utilidad este video. No olvides suscribirte, compartir, regálanos tu like si te ha gustado el video y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.